Sí, gracias. Bueno, podemos ir encendiendo el fuego. Maestra, ¿o con cuál podemos prender? Yo me puedo hacer aquí. Sí, claro. Sí, Bueno, a todas, a todos los que se están uniendo en este momento, sean todas, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias de antemano por participar. Continuamos con nuestro curso de meditación evolutiva, en donde nos estamos preparando como instructores. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Miremos por favor lo que vimos en las clases anteriores, principalmente en la última clase. Muy bien. ¿De qué vimos, por favor? hablamos sobre acerca por qué meditar y la intención. Ajá, de que normalmente se medita por mística o por amor, pero que sin embargo no hay problema si se medita con un propósito, pues con una intención de Exacto. una meditación con propósito. Si esa intención tiene de pronto un objetivo o un propósito de índole personal, pero hay que diferenciarlos, hay que distinguirlos. Y que si se tiene un propósito, que ese propósito sea pues noble y amoroso, más no que se haga por eso. Exacto, bueno, muy bien, gracias. A veces los propósitos son ¿qué? Desafortunadamente egoístas. Propia causa, el mismo ego. Entonces, a ver, sería totalmente inapropiado esto, ¿sí? Todos tenemos diferentes dimensiones en la vida, ¿sí? Que tenemos que abarcar y que deben de ser, ¿qué? Totalmente en lo posible llenas de éxito. Eso está muy bien. Eso hace parte del ser en el proceso humano, ¿sí? Pero a veces hay propósitos totalmente egoístas o, ¿por qué no? También incluso que malintencionados. Entonces realizar una meditación o meditación en este sentido, recuerden que lo venimos diciendo entre comillas, porque son muchos los ejercicios espirituales que llevan este nombre o son llamados de esta manera, sin ser realmente meditación. Entonces, un ejercicio espiritual, entre comillas también, o una meditación con un propósito egoísta o negativo, ya no es ni meditación ni ejercicio espiritual. ¿Qué es esto? Un trabajo de magia negra. ¿Ya? Entonces miremos, es como cualquier cosa en la vida, ¿sí? Como un cuchillo. En la casa sirve muy bien, fuera de la casa es un peligro. Entonces es el instrumento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el instrumento? Ya sea la meditación o el ejercicio espiritual, son los instrumentos.
Importante, los propósitos. Ahora, los propósitos y las intenciones están totalmente cargadas ¿de qué? De energía. ¿Ya? Y claro, esa energía bien puede entonces de alguna forma, de alguna manera, en última instancia, manifestarse. Igual, se pueden manifestar entonces las buenas intenciones o las malas intenciones. Entonces eso lo conoce ¿quién? Muy bien, los magos negros. ¿Cómo hacen los magos negros trabajos, por ejemplo, a distancia? Pero estamos hablando de verdaderos, entre comillas también, auténticos magos negros y no embaucadores. Porque hoy en día muchos dicen que son magos negros o brujos o brujas, ni siquiera lo son. No saben ni un ápice de magia negra. ¿Ya? Y lo que hacen realmente es que embaucar a la gente y sacarle dinero, porque ese es el único factor que a ellos les interesa, no más, diciendo que van a tener resultados positivos en las intenciones negativas, ¿cierto? Entonces, vamos a dar el caso de un auténtico nigromante o un mago negro, un hechicero. ¿Cómo logra realmente sus resultados? Precisamente a través de esto mismo, los ejercicios espirituales, entre ellos la concentración, la visualización, la imaginación, por mencionar algunos. Aparte de eso, claro, oraciones oscuras, mantras oscuros. ¿Sí? Entonces con todo eso lleva a cabo su tarea, su trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede también? Ya en el otro lado, lo que se está viviendo hoy en día a través de la nueva era. Recuerden que aquí en la escuela no somos nuevaeritas en absoluto, ¿sí? Estudiamos lo espiritual desde el punto de vista desde la ciencia. Entonces a eso lo llamamos como ciencias de luz. En el mundo de la nueva era hay demasiada desinformación y con respecto a la propia meditación. Entonces claro, un sinnúmero de cosas o situaciones o ejercicios son mal llamados como meditación. ¿Ya? Bueno, entonces a eso hay que sumarle que muchas veces en estos círculos nuevaeritas, lo que se mueve es mucho que el marketing, ese factor. Aquí estamos dando este curso totalmente gratis, ¿sí? Aquí presencial hay un poquitico de estudiantes, hay quienes están haciendo el curso virtuales, es decir, clases grabadas, ¿ya? Y ustedes, los que están aquí en este momento acompañándonos a nivel presencial, ¿ya? Realmente si pudiéramos hacer toda la ecuación, la asistencia sería muy poca, ¿sí? Es muy poca la asistencia, claro, porque el curso es gratis, pero póngale a este curso un valor bien alto, ¿sí? Desde nuestra moneda o el dólar o el euro, ¿sí? Y con toda seguridad se llena, ¿sí? Así están funcionando las cosas desafortunadamente. Pensamos que si algo tiene un valor económico, entonces hay que tenerlo en gran estima, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo? De eso se están aprovechando mucha gente que trabaja en marketing de manera negativa, porque hay que separarlo de la parte laboral, ¿sí? Hay quienes lo utilizan de manera negativa con estos propósitos oscuros de la nueva era, ¿ya? Entonces lo saben, ellos lo saben, ¿sí? Si ellos colocan un curso de manera económico, la gente ni va, poquitica asistencia, pero pónganle un precio bien alto, vean, se llena, impresionante. Entonces lo mismo sucede con la meditación. Hay una cantidad de personas que bien le podemos decir que son más marketing que maestras o maestros de lo espiritual, de ángeles, de reiki o de meditación, ¿ya? Y ¿qué hacen? Únicamente vender sus cursos en ese sentido, ¿sí?
Y en cuanto a conocimiento, en cuanto a saber, en cuanto a vivencia experimental, práctica, real y verdadera, nada, ¿sí? Entonces son estos famosos ciegos, guiando ciegos de los que nos hablaba de Jesús. Son estos famosos mercaderes del templo, que están dentro del templo y haciendo mercantil ahí en ese sentido. Dando gracias a Dios que Jesús, a todos estos mercaderes del templo, mercaderes del alma, desde hace mucho tiempo ya los sacó del templo. Entonces estas personas bien pueden, ¿por qué no?, irles muy bien en lo material, en lo económico, con sus cursos, en fin, pero espiritualmente ya fueron expulsados del templo, ¿sí? No tienen ningún acceso al templo de la sabiduría. Entonces esto es muy delicado, ¿sí? Desafortunadamente en estos tiempos todos estos temas, enseñanzas, estudios, prácticas, las están dando de manera que muy olímpica, de manera muy deportiva, sin la debida responsabilidad, ¿ya? En los tiempos de antes, el único que podía tener el derecho de dar enseñanza era ¿quién? El que tuviera la autoridad espiritual. ¿Y quién da esa autoridad espiritual? No me refiero en modo alguno a alguna religión o algún centro místico. Esa realidad, esa autoridad espiritual la da precisamente ¿quién? La gran hermandad blanca de luz, ¿sí? Entonces, quienes únicamente tienen autoridad de transmitir la enseñanza son quienes tienen ese permiso precisamente, ¿sí? De parte y de manera directa de la gran hermandad blanca de luz. Y hoy uno ve pues una cantidad impresionante de maestras y de maestros, y cuando uno visita espiritualmente la gran hermandad blanca de luz y de pronto pregunta por alguno de estos personajes, ¿qué le dicen a uno los maestros ascendidos? No lo conozco, no la conozco, por aquí no han venido, ¿sí? Claro que van a ir a un sitio donde se requiere precisamente ¿qué? Un trabajo enormemente de conciencia. Entonces ahí es precisamente que la verdadera meditación, la auténtica meditación, se convierte en ¿qué? En un camino. Ya no solamente es una práctica o un ejercicio o una forma de conectar o una forma de experimentar. Se convierte entonces en ¿qué? En todo un camino de vida. Pero este camino de vida es un camino de ¿qué? Del alma. Entonces el objetivo es que al recorrer este camino del alma, sea el alma ¿qué? Consciente. Y un alma que recorre este camino, ¿sí? Se convierte entonces en un ser ¿qué? De autoconciencia. La auténtica meditación te lleva hacia ese nivel. ¿El nivel de qué? De la autoexperimentación y poder adquirir eso que se llama la autoconciencia, ¿sí? Entonces, autoexperimentación y autoconciencia van de la mano, ¿sí? La única forma, la única posibilidad es precisamente ¿qué? Por medio de la práctica. Bueno, siguen todos, muchísimas personas saludándonos. Son todos muy amables, muchísimas gracias. Entonces es eso, la meditación es el trabajo de ¿qué? De conciencia, pero de como antesala, esa conciencia hay que ¿qué? Despertarla. Hay personas que les llega el bichito de la inquietud espiritual y comienzan a buscar, ¿sí? En muchísimos lugares, en muchísimos sitios, principalmente en ese espacio virtual llamado internet, creen que ahí está la gran panacea de la sabiduría. Desafortunadamente se equivocan enormemente, ahí encontramos que muchísima desinformación, demasiada, ¿sí? Entonces estos individuos con el bichito de la inquietud espiritual, ¿sí? Piensan que ya han logrado de cierta manera el despertar de la conciencia, ¿ya? Entonces, no, todo el trabajo
espiritual que requiere muchísimos años de entrenamiento, dedicación, de disciplina, ¿sí? Llevan precisamente a ese despertar de conciencia. Entonces, creen que porque han leído 2 o 3 libros, han asistido a 2 o 3 cursos, ya estoy despierto espiritualmente. Un individuo que esté viviendo la experiencia del despertar de la conciencia es un individuo que se convierte en un habitante consciente de los planos o de los mundos superiores. En otras palabras, alguien que despierta conciencia deja de soñar, ya no tiene sueños. Cuando se acuesta a dormir, a descansar, su parte anímica, su conciencia se traslapa a otros planos y a otras dimensiones y el individuo es totalmente consciente, ¿sí? Entonces cuando despierta el otro día, ¿sí? No despierta de un sueño, despierta ¿de qué? De una experiencia, porque a través de ese viaje, ¿sí? A otros planos de conciencia, lo que se hace es que adquirir conocimiento. Entonces ese es el verdadero despertar de la conciencia, ¿sí? Para que eso es parte de nuestra labor aquí, parte de nuestra misión en Arcángeles Centro Angelical, traer muchísima claridad en conceptos, preconceptos, en ideas, en teorías, en especulaciones, en aclarar tanta desinformación en estos tiempos, ¿sí? Entonces no, porque ya entré en el mundo holístico, entonces ya estoy despierto, no, todavía están con los ojitos cerrados, ¿sí? Un habitante consciente del mundo espiritual habla de tú a tú con los maestros, habla de tú a tú con los seres espirituales, con los seres evolucionados, con los ángeles, ¿sí? Vive y experimenta los diferentes planos de conciencia, toda la riqueza, todo el conocimiento verdadero y espiritual se encuentra precisamente en los planos de conciencia superior. Esto que hacemos acá, cursos, estudios, ejercicios y prácticas, es con ese propósito, el de prepararnos para la experimentación real y verdadera, ¿sí? Entonces es eso, muchas veces vemos personas hasta con buenas intenciones, ¿sí? No los califiquemos a todos como mercaderes. Hay quienes tienen muy buenas intenciones, inician una labor de dictar cursos o cursos de ángeles, en fin. Claro, su formación ha sido muy deficiente, muy pobre, y su base principal, desafortunadamente, la desinformación. Entonces comienzan a decir una cantidad de cosas, ¿sí? A realmente caer en el mundo de la especulación, en el mundo de la desinformación, que yo lo llamo la mentira cibernética, la mentira de Satán, la mentira del diablo, es esa. ¿Cuál es la mentira del diablo? Todo el mundo se está tragando la mentira del diablo de manera fácil, ¿sí? Sin ninguna responsabilidad, sin ninguna ética, sin ninguna conciencia. ¿Cuál? De asumir todo ese tipo de información como verdadera o cierta, sin ponerla en tela de juicio, sin estudiarla, sin hacer experiencia metafísica de las grandes verdades. Entonces estos individuos que inician este mundo de esta manera, claro, van cojos, ¿sí? En ese sentido. Entonces, no, hay que prepararnos muy bien. Es importante que la conciencia, si yo voy a entregar algo es porque no solamente está el conocimiento y la experiencia, sino también que la conciencia con uno mismo, la responsabilidad comienza con uno mismo. Si no hay ética con uno mismo, ¿cómo voy a transmitir algo verdadero, algo de luz, algo de amor, algo de sabiduría a los demás? Queda muy difícil, muy complicado. Entonces, claro, la cantidad de cosas que dicen estas personas, realmente uno se alarma, se sorprende, ¿sí? ¿De dónde sale tanta creatividad especulativa al hablar sobre temas holísticos o sobre lo espiritual o metafísico y aún más sobre los ángeles? Nunca han visto un ángel, nunca lo han escuchado, nunca lo han sentido de manera auténtica, real, física,
¿sí? Y sin embargo, dicen que los ángeles tienen alas, que los ángeles esto, que los ángeles lo demás, que los ángeles no tienen sexo, una cantidad de cosas que, hombre, ¿de dónde sacan todo esto? ¿Sí? Repiten las cosas que vienen diciendo otros como loros, se convierten en loros, en individuos parlantes, ¿sí? Entonces, claro, no hay una experimentación real y verdadera en todo esto y es muy delicado. Enseñar lo espiritual o hacer terapias de sanación requieren una enorme ¿qué? Responsabilidad y principalmente de ¿qué? De conciencia. Entonces, quien entra en el mundo de la meditación, aquí sí estamos hablando de una meditación ¿qué? Totalmente limpia, en una meditación totalmente ¿qué? Genuina, una meditación totalmente ¿qué? Real, verdadera, auténtica, ¿sí? Esa que no está en los libros, esa que no está en internet, esa que no la vamos a encontrar en absolutamente ninguna parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la meditación auténtica es totalmente ¿qué? Innata. En otras palabras, todos los por esencia natural y esencia espiritual, sabemos meditar, ¿sí? Desde que nacemos. No es sino verlo en quién, en los propios niños. Miren el estado de los infantes, cómo es su estado normal, que es un estado totalmente natural. Es como si ellos, estando en vigilia, estuvieran totalmente sumergidos en meditación. La tranquilidad, la paz que un niño experimenta es único, ¿sí? No lo aqueja nada, no lo preocupa nada, ¿sí? No le importa la vanidad, no le importa la codicia, no le importa el egoísmo, ¿sí? Tienen actos espontáneos de altruismo, ¿sí? De caridad, ¿sí? A veces dicen cosas los niños que a los propios padres y a los propios adultos sorprenden. ¿De dónde este niño, esta niña está diciendo esas cosas? Claro, no es de su cabeza, porque es que ya no, ese niño, esa niña no tiene el suficiente conocimiento ni la suficiente información, ¿sí? ¿De dónde brota? De la conciencia de ese niño, de esa niña, de esa esencia, ¿sí? En ese niño, en esa niña hay que sabiduría, hay conocimiento, ¿ya? Entonces dicen unas cosas que al adulto realmente ¿qué? Sorprende, hombre, este niño, ¿por qué me sale a mí con estas cosas? ¿Sí? Porque sabemos que lo que nos está diciendo es muy auténtico, es muy real, es totalmente original. Aquí han venido, por ejemplo, muchas personas a hacer cursos, ¿sí? Pero no vienen a cursos, vienen a copiar los cursos, ¿sí? Entonces, claro, falta de originalidad, ¿sí? Porque no adquirimos nuestra propia fuente, nuestra propia línea de conocimiento. Entonces, es eso. Entonces, todo ser humano tiene estabilidad. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se pierde, desafortunadamente. Nos van incorporando diferentes chips de información, una cantidad de cosas, nos vamos alejando de nuestra fuente, de nuestra esencia, ¿sí? Nos vamos metiendo en otra cantidad de cosas, creemos que lo más importante en la vida es únicamente una profesión y salir adelante, conseguir dinero y conseguir esa príncipe azul o esa princesa, ¿ya? Entonces la vida se va resumiendo así, y ya cuando van pasando los añitos, entonces ya nos va preocupando esa pensión para vivir felices y alegres los últimos años y fin de la historia. No, debe haber algo más importante en la vida que esa línea únicamente, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, aquí nos siguen saludando y agradeciendo lo que estamos haciendo. Holística Chanti, bueno, muy bien, a ti también, a ustedes, muchísimas gracias. Entonces es eso, hay que hacer un trabajo de conciencia. La vida no puede ser únicamente lineal, ¿sí? Nacer, crecer, tener experiencias en la fisicalidad y luego morir, ¿sí? Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Cuál es el verdadero valor de la existencia misma? Debe haber un valor oculto, es decir, una tarea, una misión que todos debemos hacer en este mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa tarea? ¿Cuál es esa meditación? ¿Cuál es esa misión? Pero si no hacemos meditación auténtica va a ser muy difícil poderla descubrir. A todo esto hay que sumarle todo lo que venimos diciendo, ¿sí? Entonces ya entramos al mundo de lo espiritual, de lo holístico, de lo místico y
sumarle lo de la desinformación. Entonces, claro, nos vamos a sentar a hacer meditación y quien se va a sentar se sienta con un cúmulo de ¿qué? De cantidad de información y de cantidad de desinformación. Bueno, entonces, ¿qué hago con todo esto? Es que aquel maestro dice esto, esta maestra dice esto, por allá en una página dice esto y en este libro dice esto otro. Entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Sí? ¿Cuál de todos tiene razón? No, voy a estudiar allí, voy a estudiar allí, voy a estudiar allí, voy a estudiar allí. Eso se llama sincreteísmo y es de lo más peligroso que hay. Es como tener tú un vaso en el que le echas agua, luego le echas vino y luego le echas otras sustancias, ¿sí? Entonces mira, allí le echas agua, allí vino, allí le echas leche y luego te lo tomas. Imagínense cómo le cae al organismo. Eso mismo lo estás haciendo con el organismo intelectual, con el organismo anímico, con el organismo espiritual. Le estás echando cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, miren, si a veces consumimos algún alimento y nos cae pesado, nos hace daño, usted a veces ve el alimento y no le ve las toxinas ahí, no le ve de que se haya descompuesto ese alimento y que esté en mal estado, y usted llega y se lo come, ¿sí? Y se intoxicó. ¿Ya? Lo mismo sucede en el campo espiritual, en el campo de lo místico, ¿sí? Entonces usted recibe una información y para adentro, ¿sí? Y luego ¿qué? Sabiendo que cuando hacemos este trabajo de la meditación es buscar algo que se llama ¿qué? El vacío. Entonces, ¿cómo voy a lograr el vacío si estoy muy lleno? ¿Sí? Estoy indigestado, tengo tantas cosas ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con todo eso? Entonces allí me dicen esto, allí me dicen lo otro, ya tengo un título de estos, ya tengo una certificación de esto, claro. Entonces se le va sumando esa vanidad del orgullo místico que bien peligroso es. Entonces, delicado, ¿ya? Entonces cuando hacemos meditación, una de las grandes claves para hacer meditación es precisamente ¿qué? Conectarnos con esa niña, con ese niño interior. Ahí tienen una de las grandes claves, uno de los grandes secretos. Cuando usted se siente a meditar, haga de cuenta que usted es una niña, que usted es un niño, ¿sí? La niña, el niño que se va a sentar a meditar, va a meditar. Si usted tiene hijos pequeños, ¿sí? Haga el ensayo, haga el experimento, dígale a esa niña, a ese niño, venga, vamos a meditar. Automáticamente, la niña, el niño cierra los ojos y entra en ese estado. Le ganó a usted, que tiene 20 cursos y 20 años en esto. Y ella en un segundo entró en meditación. Empezando por ahí. Porque es que esto es de práctica. Esto no es de años, ni de muchísima información o de muchos títulos, ¿sí? Cuando entramos en el campo real del mundo espiritual, lo que se necesita es ¿qué? Experimentación real, ¿sí? Meter el dedo, ¿sí? Al fuego y quemarnos, hacer la experimentación. Entonces es esa parte, ese trabajo. Entonces esa niña, ese niño puede estar lastimado, puede estar con algún tipo de bloqueo. Entonces hay un trabajo que hay que hacer ahí de sanación de la niña interior, del niño interior. De modo que cuando tú te sientes a hacer meditación, esa niña no lastimada, ese niño no lastimado, esa niña sana, ese niño interior sano, pueda entonces de manera natural, espontánea, ¿sí? Hacer la meditación. Y hay cero información. Es que cuando tú te sientas a hacer meditación, no te puedes sentar con la información, no te puedes sentar con el conocimiento, ¿sí? Te vas a sentar, es con tu esencia, con tu alma, con tu real ser, tu verdadero ser, ¿sí? Que es tu esencia primaria, primogénea. Eso es lo que hay que darle cabida y totalmente posibilidad, ¿sí? Vamos a meditar, cerremos los ojos. Y empieza una cantidad de cosas, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y empieza la maestra y el maestro a decir una cantidad de cosas. Eso no es meditación, eso es un ejercicio espiritual, ¿sí? Podríamos llamarlo así, aunque podría quedar en tela de juicio incluso. Pero cuando vamos a hacer meditación, vamos a hacer ¿qué? La búsqueda de ese vacío interior.
Un vacío que no es producto del ego y que no es producto de la mente. Es un vacío natural. En estos estudios este vacío se llama vacío iluminador. ¿Vacío a qué? A no tener esa manifestación de esta segunda naturaleza, llamada ¿qué? Ego. A eso me refiero como vacío, no a la sensación de sentirme vacía o vacío. Esa sensación de sentirnos así, su causa es el dolor y el sufrimiento. ¿Producto de qué? Del ego. Entonces hay que diferenciar esos dos vacíos. El vacío iluminador es que en tu esencia y en tu templo como tal, en ese momento lo único que hay es que luz. Entonces uno de los grandes eslogans de nosotros es ¿cuál? Luz, más luz. Eso es lo que buscamos y eso es lo que animamos a que todas y todos busquen. En vez de buscar tanta información, tantos cursos, una cosa en la otra, aquí dictamos cursos y hablamos en el sentido real, ¿sí? De todo esto, en que en la preparación únicamente de cursos no está todo. Hay que practicarnos, prepararnos también ¿en qué? En la práctica, ¿sí? Pero realmente lo que uno debe de buscar es ¿qué? La luz, ¿sí? Porque es nuestro origen, es nuestra esencia, es nuestra naturaleza. Entonces, cuando se sienta ese individuo, ese meditador, no se puede sentar este elemento. Este elemento no es el que se va a sentar, porque hay egos que meditan, hay egos que les gusta el Reiki, a los egos también les gustan los ángeles y la meditación y todos estos temas. Entonces tenemos egos de ese sentido, que hay que trabajarlos, que hay que desintegrarlos, que hay que transmutarlos, que hay que liberarnos de todo ese tipo de egos, de toda índole. Entonces cuando nos sentamos ¿qué? Precisamente con esa niña interior, con ese niño interior, hasta que no sabéis qué, niños, no podréis entrar ¿a dónde? A los cielos, a los planos de conciencia superior. Lo dijo Jesús, ahí está muy clarito, ¿sí? No hay forma, no hay manera de discutir ni ponerle un punto de más a eso, ¿sí? La única forma, el único camino de la experimentación real y verdadera de los planos de conciencia superior es siendo ¿qué? Niños. Entonces, una pregunta que surge, que podrían hacerla, ¿sí? Bueno, entonces mientras tanto, ¿cómo le hago? ¿Qué hago con toda esa cantidad de pensamientos que se manifiestan? Hace 8 días hicimos un ejercicio, ¿cierto? ¿Fue el cual? El de las nubes. ¿Ah? Sí, de las nubes. De las nubes. Bueno, entonces hoy vamos a hacer otro ejercicio que nos va a llevar a la meditación, ¿sí? Estamos preparando el terreno con todo esto que estamos dando como enseñanza y con todo lo que estamos explicando a nivel de práctica. Hoy vamos a hacer entonces otro ejercicio de modo que podamos trabajar esa parte ¿qué? Del pensamiento, de los pensamientos, ¿sí? Entonces muchas veces la persona dice, bueno, es que a mí me atacan los pensamientos. A Jesús lo atacó los pensamientos, a Buda lo atacó los pensamientos, a Saint Germain lo atacó los pensamientos, ¿sí? Y lograron su proceso de ascensión. Todos los grandes maestros pasaron por las mismas situaciones que pasamos nosotros, tuvieron la misma clase de pensamientos mundanos que hemos tenido nosotros. Ellos también lo tuvieron, pero ¿qué hicieron? Lo trascendieron. ¿Pero por cuál camino? Por el camino de lo práctico, no por el camino de la información o de la desinformación. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio en este momento para que nos preparemos, un ejercicio que nos va a permitir ¿qué? Trabajar ese campo. ¿Cuál campo? El campo de la mente. Recuerden que uno de los calificativos que dimos en clases anteriores de la meditación es ¿qué? La meditación es el cultivo de la mente, entonces la mente hay que cultivarla. Entonces venimos con mucha parte del trabajo Zen, ¿sí? Hace 8 días hicimos las nubes, hoy vamos a trabajar con el elemento agua, ¿sí? Con ese elemento vamos a trabajar en relación a ¿qué? A los pensamientos. Entonces la mente hay que cultivarla. La mente no puede convertirse en nuestro enemigo, en nuestro opositor para nuestro crecimiento personal y nuestro crecimiento espiritual.
¿Qué hay que hacer? Cultivarla. ¿Cómo se hace eso? Ya lo vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces todos los que están allá acompañándonos online y los que están aquí, vamos a prepararnos, vamos a disponernos. Apagamos la luz ahí, por favor, gracias. Y vamos a adoptar una posición adecuada. Ya les voy a dar entonces las indicaciones para este ejercicio de meditación evolutiva, que es lo que venimos enseñando y entregando aquí con muchísimo amor. Meditación evolutiva. Bueno, muy bien. Muy bien. Listo. Vamos entonces a adoptar una posición adecuada. Columna. Ustedes saben, cerebro espinal, derecha, derechita. Uno de los factores primordiales, clave de todo esto es que la asana, la posición. Maestro, ¿puedo dejar los pies así? ¿Cómo? Tú ves ustedes de la Ah, bueno, no, hay que mirar, claro, tranquila, no te preocupes, hay que mirar nuestra condición, ¿sí? Tú tienes una condición de salud, ¿no? En tu caso y en el caso de cualquiera que tenga algún tipo de condición y más de columna o de espalda, debe buscar que una posición en la que se sienta cómoda, cómodo, no. Ayer me caí en el banco, en un morado impresionante. No, haz una posición en la que te sientas cómoda, ¿sí? Entonces hay que mirar esa parte de la condición física en la que nos encontremos, ¿ya? Una cosa es cuando hacemos una asana en donde nos cruzamos, así como está la compañera, y otra asana totalmente sencilla, ¿sí? Entonces son cosas distintas. Bueno, vamos entonces, por favor, de nuevo a adoptar una posición adecuada. Cerramos nuestros ojos. ¿Cuál es la posición más adecuada? Pues, ¿cómo se debería? Ahorita lo explicamos entonces, ¿listo? Para poderlo explicar aquí como en el tablero las diferentes asanas o diferentes posiciones. Bueno, cerramos nuestros ojos. Observamos atentamente que nuestra asana, nuestra posición, nuestra postura, la columna debe estar totalmente derecha, derechita. El cuello, los trapecios, los hombros sueltos, relajados. Es ahí donde se acumula el cansancio, el estrés, las preocupaciones. Entonces los relajamos, los soltamos. Venimos enseñándolo. La punta de la lengua toca el cielo del paladar para cerrar nuestro circuito energético. Y nos conectamos con nuestra respiración. Que sea suave, que sea tranquila. Una respiración suave, tranquila, calmada y profunda. Una respiración que no lleve esfuerzo alguno, que sea lo más natural posible. Si no sabes hacer este ejercicio, es muy fácil de aprenderlo. ¿Cómo? Observa a los niños cómo respiran. Mira a los bebés cómo respiran. Haz ese ejercicio de observación de cómo respiran los niños. De esa misma forma, tan sencilla, tan natural, vamos a respirar. Muy distinto cuando hacemos un ejercicio de pranayama. Continuamos respirando de manera suave, tranquila y profunda. Nos conectamos con nuestra respiración. Nos hacemos uno con nuestra respiración. Seamos la respiración. Inhalas profundamente, de manera suave, lenta. Retienes
1, 2 segundos y exhalas. Cuando exhalas, dejas salir todo el aire, todo el oxígeno. Te quedas sin nada. Luego, de nuevo, descansas 1, 2 segundos sin aire. Y luego retomas el trabajo, el ejercicio de la inhalación, respirando suavemente, tranquilamente, profundamente. Tomas conciencia de tu asana, de tu cuerpo, de tu posición, corriges si es de ser necesario. Y ahora tu observación la llevas muy atentamente a tu mente. Simplemente observa tu mente, observa tus pensamientos, sin ningún juicio, sin ningún parlamento, sin ningún diálogo. Simplemente observas la mente y respiras de manera suave, muy suave, de manera tranquila, calmada, profunda. Recuerda que la meditación en su significado místico significa la gran calma, que eso es lo que buscamos. Esa es nuestra intención, lograr la experimentación de la gran calma. Ahora toma conciencia de tu respiración, que sea como la respiración de una niña, de un niño. Quien está respirando en este momento es una niña, es un niño. Es más, es como si el ejercicio de respirar conscientemente fuera en realidad ¿qué? Un juego. Vas a jugar a respirar conscientemente. Sigues también ahí observando atentamente tu mente. Y te vas a trasladar en el tiempo, en el espacio, a través de tu imaginación, a través de tu visualización, y te vas a ver a ti misma, a ti mismo, en un puente. En uno de estos puentes de bosques, un puente corto que cruza un río, un riachuelo, una quebrada, eso sí, de agua cristalina, de agua limpia, de agua muy pura, que va entre las rocas. Una de las formas de ejercitar la mente es ocuparla. Y estás ahí en el centro del puente y debajo de ti recorre el agua. Manantiales de agua pura, cristalina, limpia. Siente la frescura del agua, el golpeo del agua entre las rocas. Y el ejercicio que vamos a hacer es ser como el agua. Sé el agua. Todo pensamiento, sea lo que sea, así sea positivo, cualquier clase de pensamiento, positivo, negativo, sensación, emoción, recuerdos del pasado, preocupaciones por el futuro, de manera especial, ansiedades, preocupaciones, miedos. Estando tú ahí en el centro del puente, todo pensamiento lo lanzas al agua. Y el agua se lo lleva muy lejos. Vas a hacer este ejercicio ahí, lo más quieto posible.
estando consciente de tu respiración, sin perder la calma, sin perder la sana, sin perder la posición. Pensamiento que llegue a tu mente, sea lo que sea, lo lanzas al agua y lo ves que se aleja de ti. El agua lo arrastra, se lo lleva lejos, muy lejos. Y respira suavemente, tranquilamente, profundamente.
Muy bien. Vamos a ir tomando de nuevo conciencia del aquí y del ahora. Y vamos despertando de manera suave y lenta. Le vamos dando movilidad al cuerpo, muy despacio. No se les olvide sonreír. La meditación se termina sonriendo, con sonrisa. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Nos estiramos. Muy bien. Bueno, comencemos por aquí. ¿Cómo te fue? Bien, maestro. Sí pude hacer ejercicio, pero estuve en varias partes, en el puente estuve, vi y eché mis pensamientos al agua. Después, Muchos. sí, bastantes. Más que todo imágenes de personas que me llegan. Imágenes de personas. que me llegan. Entonces los tirabas a todos al agua. Todos. Y pensamientos que a uno le parecen ilógicos, cosas que le llegan a uno ilógicas. Pues, Que uno no sabe de de dónde. llegan. Muy bien. Y ya después sí estuve, cuando yo estaba pequeña, yo estudié en una escuela en el campo. Y al lado de la escuela había una quebrada. Y este sonido Claro, me llevó allá. claro, qué bueno. Es que el resultado del ejercicio que acabamos de hacer es precisamente eso. Poderlos conectar con la niña o el niño interior. O sea que te fue muy bien. Y lo bonito es que son cosas que no recordaba porque así nosotros nos tirábamos, nos mojábamos, jugábamos con el agua, llegáramos a la casa como llegáramos, pero hacíamos eso y no me acordaba de eso. Es muy bonito la experiencia. Pero qué bueno, qué bueno. Gracias, maestra. A ti. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te fue? Maestro, pues sentía como todo muy blanco, como si fuera una luz muy blanca. Por un momento realmente como que no veía nada y comenzaron así como a llegar rostros de personas, y ahora que soy más consciente, pues, es muy particular los rostros de las personas Claro. que llegaron. Al final, en uno de esos rostros, llegó el rostro de una niña, sé que era yo, no sé, pero era el rostro de una bebé. Fue lo último que vi. De lo último. Ah, Sí. bueno, muy bien. Un buen resultado. Maestro, yo inicialmente me sentí pues en el bosque con la cascada. Estaba en el puente y estaba como medio oscurito. Yo decía, pues en sí los pensamientos los dejaba ahí, pero ¿por qué no entra la luz? Y bueno, como al fin empezó a entrar como la media luz, como si fueran las 8 de la mañana. Y recogí a la niña, o sea que era yo, pequeña, y me metí al agua. Y yo me metí con ella y yo le decía a la niña, bote todas esas energías que tiene, bote. Y yo con ella me metí y botaba todo como cuando yo me baño, boto todas las energías. Y luego ya empezó a entrar como un poquitico de luz, ya la cogí abrazada, me senté con ella y sentía el calor como de la mañana, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Y maestro, ya me quedé ahí como hipnotizada, ya hasta que se nos despertó así. Súper, de verdad. Qué bien, te fue muy bien. Excelente. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Bien, profe. Yo estuve en el puente y vi una persona vestida de blanco sentada, y al lado de esa persona vi un ángel. Pues digo que era un ángel, también estaba vestido de blanco igual que la persona, y le vi alas y lo estaba como alimentando, como dándole algo de comer a esa persona.
la persona estaba sentada y el ángel estaba como un poquito más alto que ella, dándole de comer. Ah, bueno, o sea que no estuviste sola en el ejercicio, te acompañaron los ángeles. Ajá. Qué bueno, excelente. ¿Cómo te fue? Bien. Bueno, yo llegué pues hasta el puente, me senté ahí y era yo por ahí de 6 años. O sea que sentada. también te trasladaste Sí, a tu infancia. por ahí de 6 años, 6, 7 años. ¿Y me dio el puente? Sí, me senté en el puente, pues como con los piecitos así colgando. Ah, ya, qué bueno, qué bonito. Y empezaron a llegar imágenes de mi papá, mi mamá y mis hermanas. Qué bien. Y me visualicé como en una burbuja morada, ¿cierto? Cada que me llegaban las imágenes de ellos, como que, o sea, perdonaba muchas situaciones y las tiraba al Qué agua. bien. Luego empezaba pues como oscuridad y luego luz, y yo era desesperada como por qué más oscuridad que luz. Después ya fue la luz y sentí a mi hermano. Mi hermano ya murió. Sentí a mi Sí. hermano. Allá. Ah, pero qué bueno. Terminó en experiencia espiritual, el ejercicio. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te fue? Pues realmente no llegué a ninguna parte, solamente que pues ni veía oscuro, solamente era como decir ver dorado, como cuando cierro uno los ojos, pero no es ni luz blanca, sino como luz dorada. Sí. Y no lograba pues como identificar alguna figura, por ahí a un puntico como decir negro, pero de resto no. No se me pasaron muchos pensamientos realmente, los que me pasaban pues como que, ay, olvídalo, ya, pero no fue, y ya estaba como muy pendiente de la postura, de que no me fuera como para atrás o para adelante. Y escuchaba mucho, no sé si hay un niño por acá. Sí, por aquí hay unas niñas. Exacto, no sé si, pues las niñas son ¿qué? Pequeñas o qué. Sí. Porque escuchaba como, ¿seré yo? Cuando estaba chiquitica en la cuna o qué. Que se escuchaba como cuando uno está en la cuna, que es como como balbuceando. sí, pero muy tierno. Escúchame, debía ser los niños que están ahí, Las o niñas. sería yo, no sé. Son unas niñas, Las niñas. son gemelas. Sí, ok. La experiencia. Fue muy bello porque yo también me vi de niña, que no me grabo. No importa. No importa. Yo estaba sentada así y fue muy bello porque yo me senté, pero estaba muy inocente, como jugando con los pies y lanzando pétalos de rosa. Yo hacía eso cuando era niña. A mí me encantaba porque uno jugaba, ¿me quiere? No me quiere. Y yo empecé a tirar pétalos de rosa, de florecitas al agua. Me conecté con el agua, escuché el sonido real de ese lugar, con los pájaros, y me empecé a tirar yo misma, siendo grande, y empecé a tirar mis mayores miedos. Resulta que cuando era muy pequeña me sucedieron muchas cosas, un problema con la autoestima. Yo era niña, a mí me encantaba hacer así. Y una vez asusté a un muchacho, estaba en las escalas y él dijo, Dios mío, una bruja. Eso a mí se me quedó acá. Y yo tenía la jibita, se me había olvidado, eso yo me operé la nariz, yo tenía la jiba, pero no era fea, era muy bonita. Y de hecho después de que me operé dije, ¿qué me hice? ¿Qué me hice? Y yo crecí, yo Dios mío, yo soy una bruja. Crecí con ese temor, entonces tiré la bruja al agua, tiré el miedo, tiré al muchacho al agua. Amén, lo digo. Y me tiré toda. Y a lo último, Jesucristo me habló y me dijo, hija mía, que yo soy cáncer, yo soy así súper, hablo, me encanta hablar. Jesucristo se acercó y me dijo, hija mía, no te apresures en hablar, apresúrate en callar. De hecho, yo iba a decir, yo quiero hablar. Pero cuando tú empezaste por allá, yo dije, perfecto. Porque así freno la lengua. ¿Qué más sucedió? Me vi las vértebras, sanando la sangre y sanando las vértebras. Y es como si yo hubiera ingresado dentro de mis vértebras a sanar mi linaje. De hecho, cuando yo realizo terapias, cuando sanamos sangre es sanar linaje.
linaje, maternidad, paternidad, todo eso. Son No, muy pero muy bellos. bien. Qué bonito. Bueno, excelente, les fue muy bien. Maestro, ¿y se le puso volumen a los pájaros? Ah, sí. No, una parte que es parte del... Ah, sí, porque yo también sentí del que mismo audio. ¿Será que lo subió o será que Pero se también- mete en el oído? No, pero también tiene que ver que cuando uno hace meditación Sí, se agudizan los sentidos. porque eso sí me También. pasa a mí, pues que se me agudizó. No vino, pues realmente así como... Yo escuchaba el agua y los pájaros de allá. Y pasaban los pajaritos y yo miraba todo como una niña curiosa ahí jugando y tirando que florecitas. Más bella. Qué bueno. Bueno, entonces veo que les fue muy bien a todas las presentes. Excelente. Miren que lo que hicimos fue un ejercicio. ¿Sí? Tenía una intención, un propósito, que era precisamente conectar con qué, con esa niña, con ese niño interior, ¿sí? Entonces hicimos ese ejercicio y al hacerlo bien y obtuvimos ese resultado, entonces excelente en eso, ¿sí? Miren que miren que el ejercicio era de alguna manera deshacernos de los pensamientos, pero de la manera más natural posible. ¿Cuál? Lanzándolos al agua. Pero más de una de ustedes tuvo una manifestación de ¿qué? De remembranzas, es decir, de recuerdos conscientes de la vida infantil. Entonces esto se traduce como una experiencia propia de la conciencia. Entonces es muy positivo. Entonces miren que ahí tenemos un trabajo, un ejercicio, pero todavía no hemos llegado a la verdadera meditación. ¿Cómo se sintieron? En calma, ¿cierto? En tranquilidad, mucha paz. Son experiencias que van acompañadas del proceso del ejercicio de la meditación. Pero todavía no es meditación. En lo que llevamos los primeros pasos. Cuando cumplamos el año. ¿Será que yo veo algo? Entonces ahí se dan cuenta ustedes, Hagamos una terapia para que se le abra. ahí se dan cuenta todas. Pero yo sé qué hacer. Ahorita te. Bueno, ahí se dan cuenta todas y todos de que esto es ¿qué? Experimentación, que es práctica, que es ejercicio, ¿sí? Cómo saber el poder dirigir todo este tipo de situaciones en base a la experiencia. Tal cosa no sería posible a través de la propia información y mucho menos a través de la desinformación. Bueno, aquí hay, sí, ya te doy, bueno, cuéntanos. A mí me encantaba mucho meditar. De hecho, yo me inicié en este camino de meditación y yo meditaba horas, días, meses, o sea, era una locura. Y yo logré una capacidad de meditación impresionante, o sea, yo ya no era capaz de vivir sin meditar. No tenía hijas, entonces me levantaba muy temprano, me bañaba, salía, caminaba y llegaba y meditaba. Almorzaba, sentada y meditaba, o sea, eran horas. Mis abuelos se estaban preocupando, mi familia, me decían que me habían enloquecido, me escondían los libros. Y así fueron 2 años o 3 años, yo no sé cuánto pasó. Luego conocí a Liel y él me dijo: Estefanía, no solo es meditación, ven, yo te enseño y te muestro el camino. Y el mundo de experiencias que comencé a vivir, o sea, fueron unas experiencias espirituales. ¿Qué es eso? Yo no sabía, yo mantenía sentada en silencio, despertando los dones, pero yo no sabía que uno podía ir a lugares, ver, sentir, hablar con los maestros, escucharlos. O sea, fue una experiencia para mí completamente nueva. Entonces él me mostró una ventana a algo muy bello, muy bonito. Hay lugares, hay mundos, hay experiencias donde uno puede ir y despertar la conciencia por medio de eso. Excelente, así es. La meditación le abre a uno las puertas, ¿sí? Del templo. Para quienes precisamente hoy en día, de lo que estamos hablando ahorita, de manera anterior, quienes ya tienen las puertas cerradas en el propio templo. Entonces, muy importante hacer ese trabajo de conciencia. Miren que acá, yo soy muy sincero, ¿sí? Aquí los estudiantes me conocen. Aquí hay 1, 2, 3, 4, si no estoy mal.
estudiantes del aula de la iluminación, ¿cierto? A ver, hay cuatro en total del aula de la aula de la iluminación, que es un grupo de estudiantes a nivel de estudiantes avanzados. Y en el aula de la iluminación hay 22 estudiantes. Aquí asistieron en este momento 4. Es decir, falta más compromiso, muchísimo compromiso, falta más esto de lo que venimos hablando. ¿Cuántos hay online del aula? Online. Gloria Alicia está por ahí. Yo vi como 2 o 3. Estamos hablando de 4 presencial y de unos 3 online, ¿cierto? Entonces falta más amor por esto, por lo espiritual, por la meditación, por los ángeles. Es que como venimos con la idea de estar haciendo o de tomar esto de manera muy deportiva, ¿sí? Como hacer cualquier otro curso. No, esto es un compromiso, no con la escuela, no es un compromiso con el maestro Eliel, no, es un compromiso con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia. Si no asumimos ese compromiso, se nos va a pasar la vida, con todo, va a ser muy fugaz, ¿sí? Pero si cada cosa que la hacemos con conciencia y la hacemos con amor, hombre, esta situación del proceso que se está viviendo hoy en día, de aceleración del tiempo, el tiempo mismo nos va a rendir. Yo no sé, en mi vida personal a mí el tiempo me rindió mucho, ¿sí? Todo el saber, todo el conocimiento es debido a que ese tiempo se empleó muy bien empleado. Principalmente que en la parte práctica. Yo creo que les conté que hubo un momento en mi vida en que yo renuncié a todo, a teorías, a libros, a escuelas, y empecé desde el cero radical. ¿Con qué? Con la meditación. Con la meditación. Y con la meditación, solo con la meditación, se comenzaron a abrir todas las puertas. Así es que yo pienso que de todos los cursos, o sea, primero hay que hacer gestión. Sería como el derecho. Pues sí, el derecho de todo sería empezar por acá. Es que por eso traje a mención, a colación, el aula de la iluminación. Ya, ahí tenemos un encuentro más o menos de 1 o 2 encuentros al mes. Si nos conectamos con nosotros mismos, ¿cómo Sí. vamos a conectarnos No podemos con otras hacer eso. personas? Exactamente, Es imposible que exactamente. podamos ofrecer una ayuda verdadera a nivel del ser. De hecho, si nosotros no nos desidentificamos, ¿cómo poderle ayudar de manera transparente? Y ver los problemas desde un nivel más alto de la persona. O sea, Sí. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, si nos toca devolvernos, nos devolvemos. Yo no tengo ningún afán. Los maestros ascendidos, menos. ¿Sí? Entonces, si toca hacer la tarea de devolvernos, toca hacerlo. ¿En qué sentido? ¿Qué es devolverse uno? Comenzar por acá. El cero radical, el trabajo con la meditación, el despertar del verdadero amor. En el libro de Revelaciones, un ángel, precisamente un ángel, habla de ¿qué? Del primer amor. Y dice, serás removido porque te faltó el primer amor. Así lo dice el ángel. Un ángel se lo dice a una de las iglesias. ¿Ya? Serás removido porque te faltó el primer amor. Entonces es eso, cuando ustedes, ese es mi consejo, cuando ustedes vayan a hacer una práctica, un ejercicio, una meditación, háganlo con amor. Esta es una de las claves. Voy a hacer este ejercicio de meditación como si fuera la primera vez. Lo voy a hacer como, con muchísimo amor, con muchísima entrega, con muchísima conciencia. Entonces ahí tienen una gran clave. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, Estefanía, ahorita ya para finalizar, nos estaba preguntando
sobre las posiciones. En los tiempos antiguos, las posiciones cruzadas, es decir, el individuo que hacía la posición cruzada, Padmasana, por mencionar alguna, ¿sí? Estas posiciones cruzadas de las diferentes yogas era muy positivo. Mira qué maestro. Yo ahorita empezaron los pies, entonces la subí. No esa. Estos dos. O esa. Esa es Padmasana, ese es el otro, la posición que tú estás haciendo. Pues sí, me quedo de más que media hora, de más que sí. Claro, claro. Entonces, en los tiempos de antes, ese tipo de posiciones cruzadas era muy positivo. ¿Por qué? Porque el individuo lo que hacía era que aislarse de la tierra, aislarse del apego por lo material. Entonces, en los tiempos de antes fue muy positivo, benéfico, sí, era realmente el camino. Pero en los tiempos actuales, nosotros no podemos ni debemos de hacer meditaciones con los pies cruzados. ¿Por qué? Porque nos aislamos de la tierra, nos aislamos de la madre tierra. Yo soy instructor de yoga, traigo esa claridad, ¿sí? Entonces, hoy en nuestros tiempos, practico yoga, eso está muy bien. Hago Hatha Yoga, eso está excelente. Hago Kundalini Yoga, muy bien. Y de entre todos esos ejercicios hay posiciones cruzadas. Pero si tú haces este tipo de ejercicios y de yogas cruzados, que sea para el desarrollo, el crecimiento personal y espiritual. Pero hoy en día no califica para la meditación. La maestra que hay que buscar es una sana donde estemos totalmente conectados al piso. Bueno, aquí aquí nos están preguntando que si la sana acorde sería el poder conectar al mismo tiempo con la madre tierra, y así es, ¿sí? Entonces, hay varias alternativas. Si lo hacemos en posición sentado, esta. Bueno, ahorita se desatrasan por WhatsApp, por favor. Entonces, en vez de cruzar los pies, lo que hacemos es esto. Se juntan las palmas de los pies. Esta la mariposa, la de fitness. La de fitness, eso. La posición de mariposa. Bueno, Está entrenado. ya ha soltado Sí, maestro. Ángela de los Ríos. Exacto, esa es la posición que recomendamos para hacer meditación. Repito y aclaro. Yo lo veo por enemigo. Y eso es más duele más, como que es más incómodo. Pero esa posición es una posición que, miren que es una posición totalmente piramidal. Se forma una pirámide por completo. Hay que tener esa altura, porque hay que tenerlo acá, pues en el piso. No, así está bien, hasta donde te dé, ahí está bien la posición. Pero tú estás formando una pirámide natural. Entiendo, ya. Y al no... Entonces te conectas aquí y te conectas con el cielo y la tierra. Ya lo entiendo por la forma. Exacto. Y al no cruzar los pies, no te estás aislando de la madre tierra. Que hoy en día, es que los hombres de antes, los grandes iluminados, estaban todo el tiempo conectados a la madre tierra. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Lo contrario, desconectarse, para poder practicar el desapego y poderse iluminar. A nosotros nos toca el contrario, porque como decimos que somos modernos, vivimos con zapatos y vamos a la finca por ahí una vez al mes si acaso. Al mes, al año. O al año. Entonces es eso, nos tenemos que vincular más con la madre tierra. Entonces una posición de esa sería esa, la que estamos recomendando. Y la otra
estando sentados en una silla o sillón, entonces adoptamos esta posición. Y la posición de las manos, como La recomendación es poner las manos hacia en actitud de recibir. independiente. Ya muy distinto cuando se hacen ejercicios de mudras. Por ejemplo, Ya es muy distinto. así también se Más puede, a- o acá, sí, o sí. como lo más cómodo. Lo más, yo Maestro, le y pongo la acostado. cámara. Sería así. A mí no me gusta meditar casi acostada porque la mente se dispersa tanto. Posiciones de tipo acostado también. Uno puede meditar acostado, claro que sí. Pero lo mejor es sentada. Pero acostado corre todo el riesgo de ¿qué? De roncar. No, y la mente que se llama no, Usted- se roda mucho uno acostado. Usted ronca y babea la almohada. Y no medita. Hace de todo, pero no medita. Cuando yo quiero descansar, yo le digo a alguien que me haga una terapia. Maestro, él ya sabe para qué es, maestro. Ahorita Tengo rayas. No, no puedo escuchar. y siempre le pido cobija. Acostados sirve para ejercicios espirituales. ¿Cuál? Pero ya eso es muy avanzado. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Entonces no, empecemos por lo básico. A Es lo que variable la iluminación. No todo se puede explicar. Es delicada. O sea, Sí, pero... Mire, posición acostado. posición de pie. Entonces lo que hacemos en posición acostado es esta. Los pies se juntan, escuchemos por favor. Los pies se juntan en posición de abanico, se tocan los talones, ¿sí? Las manos pueden ir en esta posición a los lados o así. Es decir, que hay que buscar ¿qué? La comodidad. La otra opción es llevar las manos acá. ¿A dónde? Al plexo solar. Entonces nos tocamos acá, tapando el plexo solar, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que buscar en esta posición? Vyasana, se llama hombre muerto, ¿sí? Posición de hombre muerto. En esa posición tranquilamente se puede hacer meditación. ¿Pero qué? Hay que hacer un trabajo de mucha conciencia para no quedarse uno dormido. Lo que estamos diciendo ahora. Entonces, las mejores posiciones que recomendamos son esas dos. Ahora, hay otra posición alternativa. Cuando todavía no estamos muy bien entrenados, posición de sentado, entonces en posición de escuadra. Y ahí nos ayudamos con el muro o con la pared. ¿Sí? Entonces, Cuando uno se mueve en la meditación, pues digamos así que de la desconcentrada. Exacto. Pues se mueve. sí, por ejemplo, Se cansó. sintió uno que se cansó. La idea es buscar No. la comodidad. Por eso, inicialmente hay que buscar una No posición importa que uno mueva. para que durante toda la meditación usted no tenga que moverse, no tener que cambiar de Esa es la posición. idea, pero si se cansó, seguir y prolongar la meditación. ¿Qué sucedía en los tiempos idos? Por ejemplo, Bodhidharma, ¿sí? Que fue precisamente discípulo de Buda. Claro, pasaban largas horas en meditación y cuando se levantaban no podían ni caminar siquiera, se entumían. Entonces precisamente estos discípulos de Buda se inspiraron en la naturaleza y comenzaron a hacer movimientos ¿de qué? De la propia naturaleza. Y de ahí precisamente surgió ¿qué? El tai chi, las artes marciales, el yoga. Fue precisamente un producto de la necesidad de poder estar en condición física necesaria para poder hacer la meditación durante horas. Entonces, si tenemos algún problema en ese sentido, entonces ahí está la clase de mañana. Fitness, Squash en espíritu. Ahí los esperamos para que entrenemos la parte física, la parte mental, la parte anímica y la parte espiritual. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Listo, yo sé que tienen más dudas, más inquietudes. Las abarcamos en la próxima. Maestro, gracias. Yo soy más las experiencias porque se me viene. Te puedo contar otra. La última. Estamos en el cerro del volador practicando tai chi y a mí me empezaron a iniciar. A nivel espiritual ese día soñé, vi
un maestro, y en el mundo espiritual me empezaron a enseñar Tai Chi, y él me decía cómo hacer las prácticas. Pero estábamos Con haciendo solo una práctica con el hielo, o sea, sí, obvio, estábamos haciendo habíamos hecho ejercicios. unos ejercicios previamente en el día. Sí, en la noche me empezaron a iniciar en el mundo de los sueños, y era un maestro chino asiático y me empezó a decir qué ejercicios hacer. Y me tatuó el nombre de él y me dijo, yo ahora soy tu lama, tu maestro. ¿Recuerdas el nombre de él? Sí, Maindeja Lama. Lo busqué en internet y no No está, no aparece. Nada, ¿Qué va a un maestro aparecer? espiritual. Ajá, Netamente. excelente. Así es, en el mundo espiritual se nos abren a nosotros grandes guías en diferentes campos. Bueno, muy bien. Gracias por compartir. Para que Tai Chi. Bueno, ahora sí, a todas, a todos, muchísimas gracias. A ti, Ángel Pulix, también igualmente, a todas, a todos, muchísimas gracias por participar en este curso de meditación evolutiva. Nos vemos entonces para la próxima clase. Queda aquí grabada la clase en el Instagram, también la subimos a nuestro canal de YouTube, Arcángeles Centro Angelical. Son todos muy amables por acompañarnos, muchísimas gracias. Dios los bendiga, bendiciones. Hasta la próxima. Maestro, gracias. Con mucho gusto. Usted queda reina.